Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. Bienvenidos a Energy News. El día de hoy nos encontramos con una gran profesional de la industria energética, con Mónica Arabella, directora general de Circutor para México, Centroamérica y el Caribe. Bienvenida, Mónica. Gracias, Paola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo digo bienvenidos a su casa porque estoy aquí en el estudio de donde vivo, entonces están las puertas abiertas. Muchísimas gracias a ti y por supuesto a Circutor por esta oportunidad. Y pues para comenzar, ¿puedes contarnos brevemente cuál ha sido tu trayectoria académica y profesional? Claro, Paola. Bueno, la verdad ha sido muy sencillo. Siempre desde que era niña tuve la inquietud por la física, específicamente por la astronomía. Y bueno, les estoy hablando ya de hace algunos años, entonces me enfoqué en estudiar o física e ingeniería y terminé estudiando ingeniería eléctrica en la Escuela Colombiana de Ingeniería en Colombia, una escuela bastante buena, muy especializada, muy técnica. Y terminé aquí en México, donde ahora resido y trabajo, en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Estado de México, como ingeniera mecánica electricista. Después de esto, he hecho algunas especializaciones, por ejemplo, en el ITAM, sobre energía especializada en México y Latinoamérica, y vaya, muchos otros diplomados en el sector y un poco en la parte de economía. Y bueno, eso es en la parte como que académica, formal, pero también he tenido unos otros intereses. He tenido estudios de astronomía en la UNAM, no abandono mi deseo, soy astrónoma aficionada, y también en la pintura. Entonces me gusta pintar, como para que no me vean así como tan cuadrada, tengo varios intereses. Está increíble, muchísimas gracias. Y pues en este sentido, ¿de qué manera ha influido en tu vida profesional el hecho de que seas mujer? Bueno, muchísimo. Ha influido, digamos que normalmente se reconocía, y les estoy hablando hace 30 años, cuando empecé mi carrera, era un sector, o sigue siendo todavía un sector donde es mayormente conocido por hombres. Cuando me intereso por la ingeniería, ya ustedes saben mi secreto, que iba yo por detrás pensando en astronomía, pues me enfrento a que todos eran hombres en clase. Estoy hablando ya desde la universidad, y luego laboralmente también hombres. Eh, ha influido total en mi vida. He tenido que aprender, digamos, a enfrentar situaciones donde digamos, la mayor parte de las personas son hombres, y desafortunadamente algunos de ellos con algún pensamiento de que las mujeres de pronto no pensamos igual, o que tenemos que pensar igual, o tenemos que comportarnos de una u otra manera. Me ha servido a mí para abrir mi panorama, tanto personal, por ejemplo, para la crianza de mi hijo. Tengo un hijo de 24 años, como también para mi comportamiento frente a diferentes, digamos, contextos. Por ejemplo, laboral, tener compañeros hombres, mujeres, y eso me ha ayudado a entender también la diversidad de cómo está compuesta la sociedad. Entonces, la influencia ha sido total en mi vida. Muchísimas gracias, Mónica. Y en una empresa como Circutor, ¿de qué manera fomentan la inclusión y el desarrollo profesional de las mujeres? Bueno, he tenido la suerte de que siempre he trabajado en empresas con total apertura. De hecho, la primera persona que me contrató fue mujer, una empresa también del sector. Y siempre he procurado moverme en empresas que cuiden esta parte. Y Circutor no ha sido la excepción. De hecho, estoy muy agradecida. Circutor es muy exigente, o sea, los factores de éxito de Circutor en este sentido es que exigen a todos igual. La oportunidad de subir o de ascender es igual para tanto hombres como para mujeres, pero también cuidan que la mujer, digamos, en nuestro rol de madres, en nuestro rol de amas de casa, de desempeñar labores que normalmente nos achacan, también cuidan que los objetivos de las funciones que tomamos
estén adecuados, que es algo que yo también procuro aquí en Circutor México, moverlo mucho, y Circutor está pendiente de eso, ¿no? Entonces la parte de recursos humanos es muy cuidadosa de esto, y empieza, por ejemplo, desde que vamos a hacer selección de personal. Los headhunters normalmente, por ejemplo, te preguntan, ¿estás buscando, digamos, un contador o una contadora? Digamos que tratan de sectorizar, ¿no? De sesgar esa búsqueda. Yo simplemente mando un perfil, y más bien ya entendiendo al empleado o a la empleada, en el caso de que sea mujer hay que entender que si tiene un rol de madre, va a ser mejor para esta persona trabajar por objetivos, a estar de pronto full time en una oficina. Entonces, este tipo de flexibilidad la cuidamos en Circutor, sin rayar en que haya una desigualdad, ¿no? Pienso que eso es lo principal con Circutor. Es una empresa que respeta mucho, que cuida muchísimo los valores de las mujeres. Cuida, por ejemplo, aquí en México tenemos esta nueva normatividad de la NOM 035, entonces todas estas encuestas y todo esto es muy cuidadoso con eso, y nos motiva también muchísimo, nos presume. Yo uso mucho la palabra presumir, entonces nos presume, dice, mira, aquí está Mónica, aquí está, y además no soy la única directora, hay muchas otras directoras en los países que cubre Circutor, y aunque no hay una obligatoriedad de cumplimiento de que tal cantidad de mujeres tiene que haber para tal cantidad de empleados, eso no lo obliga, pero sí obliga que en el momento de la contratación sea por capacidades, ¿no? Eso es bastante importante. Yo presumo que ahorita en este momento en Circutor casi el 35% de las personas en el corporativo somos mujeres. Y estoy hablando de que la mayor cantidad de personas en el corporativo, hay personas que son de ventas, que son de ingeniería, eléctrica, mecánica, industrial, y ahí en todo este conjunto de empleados somos aproximadamente el 35%. Entonces, esto no fue medido o decir consensado, sino que son puestos meritorios, son puestos que nos hemos ganado justamente, ¿no? Increíble, muchísimas gracias por compartir. Y dentro de esta experiencia que pues ya tienes en la industria, ¿qué tan importante es la inclusión de las mujeres en sectores como la movilidad eléctrica o la gestión energética? Bueno, mira, el mercado de la movilidad eléctrica, que nos acerca más al usuario final, aquí digamos que ya estamos a 50% pensando en usuario final, de usuario doméstico, son tanto mujeres como hombres. Entonces, para una mujer va a resultar más fácil o más cómodo o más confortable hablar con otra mujer que esté demostrándole los beneficios de movilidad eléctrica o tratando de explicar por qué huella de carbón y todas estas situaciones que son inherentes a este tema. Pero también en movilidad eléctrica hay unos otros sectores donde no es tan preponderante la situación de la diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en movilidad de última milla hay muchísimas mujeres, y aquí resulta confortable platicar en ese sentido con personas que conocen, y más si son mujeres. Ahora, en la parte de gestión energética es un poco diferente, porque aquí digamos, los usuarios finales ya nos dirigimos con empresas, y aquí desafortunadamente en México todavía no estamos a la par en posiciones de dirección, que son los decisores finalmente en una inversión de un proyecto de gestión energética, y ahí son hombres la mayoría. Entonces ahí digamos que a mí me ha ayudado, por ejemplo, que va a ser más difícil que en Colombia, en México y en Latinoamérica y Colombia, que le digan a una mujer no te atiendo, que a un hombre, ¿no? Es una cuestión ahí cultural. Entonces, digamos, aprovecho eso y entro se me facilita la comunicación con este tipo de usuarios finales. Pero bueno, pienso que esa es
la relevancia. Ahora, eso hablando en cuanto a la parte comercial. En cuanto a la parte técnica, en la parte de desarrollo de movilidad, en la parte de investigación y desarrollo, tenemos una muy buena participación de mujeres en nuestras plantas en España. Entonces, y brindan un papel no solo técnico, sino que también tienen que ver la parte de diseño, la parte, por supuesto, de finanzas, y ahí el papel de la mujer es preponderante en esta situación. Por alguna razón hay algunas plantas donde digamos que la delicadeza de las mujeres se requiere, y entonces ahí le ganamos a toda la fuerza masculina, ¿no? en el trabajo. Entonces también en investigación y desarrollo somos fuertes. Ahora en gestión de energía, en la parte de influencia, por ejemplo, gestión de energía no es solamente técnico, sino que también hablamos de un desarrollo sostenible. Es una influencia que tiene que venir un aspecto social, un aspecto ambiental, y aquí ya es, digamos, cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de un todo, donde hay muchísimas mujeres con una influencia muy fuerte en desarrollo sostenible. Podemos hablar de mujeres en la ONU, que son muy fuertes para América, mujeres en otras empresas que están promoviendo todo esto, por ejemplo, lo que se llama ESG, que es de Environment, Social and Governance, son muy influyentes y son personas para seguir en Twitter, en todo esto. Son influencers, ¿no? Lo que decimos ahora que son influencers, y son muy conocedoras. Entonces, cuando hablamos de gestión de energética y de vehículo eléctrico, aunque pensemos que es algo muy técnico, muy ingenieril, donde hay un papel preponderante de las mujeres, también hay unos otros rubros donde ahí, digamos que estamos no dominando, pero sí con una fuerza bastante fuerte de conocimiento y habilidades aportándolas a este sector. Muchísimas gracias. Mónica, dentro de todo esto que planteas, ¿qué consideras que hace falta cambiar en el sector y la sociedad para impulsar a la mujer? Esa pregunta es bastante compleja y comprometedora. Voy a especificar de pronto un poco, a aterrizar un poco a México. Yo soy de nacimiento colombiana, pero llevo viviendo en México más de 20 años, soy mexicana. Y por eso me atrevo a hablar un poquito de la cultura en México. Pienso que hay varios factores que más que cambiar sería como mejorar o tal vez modernizar o adaptar. La primera es la dificultad que tienen muchas mujeres, que tenemos, que yo tuve cuando empecé a trabajar, para desempeñar la resonancia o la sinergia familiar y laboral. Entonces, ahí me ves a mí hace 20 años con un niño de 5 años. Digamos, en ese tiempo yo estaba divorciada, tener que enfrentar los objetivos. Yo estaba en una posición ya con algún liderazgo, con una buena responsabilidad en una empresa del sector de energía, pero a la vez tenía a mi hijo. Y entonces aquí no había una sinergia clara en varios aspectos. Ni había una escuela que, por ejemplo, me ayudara con tener al niño de pronto todo el día. Ajá. Tampoco había una declaración de objetivos en la empresa que me permitiera trabajar con cosas simples, ir a dejar al chico a la escuela, recogerlo, que la tarea, etcétera. Y aunado a eso, también pienso que hay un otro punto que hay que tocarlo, que es el machismo en México, que aunque ha disminuido bastante, eso nos pone ante creencias bastante fuertes y a discriminaciones que no esperábamos. Es increíble, pero me gustaría tocar un tema ríspido: la discriminación a las madres solteras en las escuelas privadas donde llevan a sus hijos. Entonces ya, por ejemplo, para saber las tareas, ya las otras mamás no quieren saber de ti porque o estás soltera o no ves a tu niño, y son temas que de alguna manera en ese momento lo solventé, pero ahorita no han avanzado suficiente. Necesitaríamos tocar ese tema, y es un tema que se toca tanto por el Estado como también por la empresa privada, los que estamos frente a entidades privadas que contratamos mujeres,
que tendríamos que tocar ese tema, tendremos que entender que el papel de la maternidad está aún y que bueno que esté sobre la mesa, y tenemos que lograr esa sinergia, esa resonancia para que fluyan las dos cosas completamente. Y insisto, es un papel que tienen que desempeñar tanto o desarrollar tanto gobierno, industria privada y nosotras mismas como mujeres, promover ese tipo de situaciones. Otro punto que me gustaría tocar sería la educación. Es un punto que hay que seguir recalcando, y aquí educación pública privada, y es entender que el papel de la mujer no se define por si es digamos, está buscando una profesión entre comillas suave, mal llamada suave, o una profesión dura que es una ingeniería. No, eso no tiene que definir digamos, el perfil de una persona, al gusto de una persona. ¿Qué más cambiaría o mejoraría? Digamos que el ejemplo, o es algo que me gusta promover. Yo lo he hecho desde mi punto. Tengo un hijo que es hombre, pero me gusta promover con él, que es mi familia, este tipo de rol de maternidad y rol de ahora de paternidad en el caso de mi hijo, para que en el futuro, cuando decide tener hijos, si decide tener familia, o inclusive si no decide no hacerlo, pero empezar a respetar los que tiene al lado, en el sentido de que haya ese desarrollo natural de paternidad y de maternidad junto con la parte laboral. Entonces es empezar con nuestras familias, con nuestros niños desde chiquitos, y yo lo promuevo, lo hago, ya lo estoy haciendo en casa, lo llevo haciendo toda la vida desde que nació mi hijo, y lo promuevo con mis amigos, con mi familia, para que haya ese tipo de desarrollo y de formación. Muchísimas gracias, muy importante tu respuesta. Y para ir cerrando, ¿qué le aconsejarías a las mujeres que se esfuerzan por construir una carrera profesional en la industria de la energía? Bueno, yo recomiendo lo que me ha funcionado, que básicamente es, primero, bueno, hay varias cosas, y que he desempeñado, que he hecho no por el hecho solo de ser mujer, sino de ser profesional y cumplir a cabalidad con las responsabilidades. Primero, nunca dejar de formarme, siempre tratando de estar en vanguardia con la educación, con los avances tecnológicos, digamos, no centrarnos solamente en la parte técnica, sino mirar que la economía, todo esto que puede hacer modificaciones a nivel general. Entonces, sí, primero, la formación, nunca dejar de estudiar, nunca dejar de capacitarme, estar enterada de lo que pasa en los noticieros, los periodistas, entenderlos desde el que piensa de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, para todo, ¿no? Tratar de tener una visión muy objetiva. De la manera técnica, aquí sí un poco apelando al hecho de que como mujer me sentía un poco en desventaja o desvalida, y no tanto era lo que yo sentía, sino que los demás pensaban, no, esta pobre mujer no se va a poder subir a un poste, o no va a poder. Pues ahí me ves, desde que empecé, yo era la que sé subirme en un poste, tuve capacitación con gente de Comisión Federal, estuve mucho tiempo metida en bóvedas en la red eléctrica del centro histórico de aquí de México, de Guadalajara, de varias ciudades. No me da miedo, me he visto. Y por ejemplo, si ya es las botas cafés de los hombres, que son las que venden, no me gusta, pues me conseguí mis botas rosa que me gustan, y así o sea, no temo entrar en ese tipo de situaciones, no temo untarme de grasa. Inclusive desde la escuela estuve metida un poco en la armada de coche eléctrico, entonces no me gusta alejarme, me gusta meterme de los fierros, y en eso va la tercera situación. Cuando yo encuentro digamos, una situación de temor o de posible miedo, digo, aquí es, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que tuve que presentar algún plan no sé, en Estados Unidos para alguna empresa,
yo me moría del susto, pero ahí yo dije, aquí es, y me paré y temblando y todo lo presenté, estoy hablando hace ya muchísimos años, pero es eso, no, con el temblor en las piernas y enfréntalo, ¿no? Otra cosa que quiero, tuve mucha suerte, es yo me acobijé del ejemplo de mi mamá. Mi mamá fue una mujer muy independiente, enviudó muy joven y le tocó sola. Entonces tomé mucho de su ejemplo, el ejemplo de mis hermanas que también son muy pegadas a la parte de sociología, antropología, entonces tomé muchos elementos de ellas y como es algo que no es tan inherente a la ingeniería, dije, a ver, esto es muy cuadrado, vamos a buscar la parte ambiental, la parte social, entonces romper paradigmas creo que también es lo que me ha ayudado muchísimo para salir adelante profesionalmente, ¿no? También apoyarme, no estoy sola, o sea, siempre laboralmente es un equipo de gente y tal vez es lo más importante, se le dice así el recurso humano, para mí son compañeros de trabajo y son, digamos, sin ellos no hay sentido, ¿no? Ni siquiera sentido de la misma empresa. Es algo que Circutor también cuida muchísimo, la gente. Es muy inspirador esto que nos compartes y sobre todo pues la parte humana. Y pues para finalizar, no sé si haya algo que no se haya mencionado en la entrevista que te gustaría añadir. Bueno, pues hay muchas cosas, pero yo algo que le digo siempre cuando tengo una mujer que me busca normalmente que trabaja conmigo y me dice, soy mujer y necesito tal ayuda, hay que escuchar, hay que entender. No podemos recostarnos como mujeres en ese sentido. También hay cosas que sí se pueden hacer, o sea, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el machismo, a pesar de que la cultura, hay muchas cosas que sí se pueden hacer y también hay que reconocer que hay un avance importante en México en el sentido del papel de la mujer en la ingeniería, en el sector energético. Seguir apoyando, yo desde mi parte yo seguiré apoyando, seguiré dando desde donde estoy con todo el profesionalismo posible y siempre parada desde mi posición de mujer, de defensora de los derechos y de la igualdad, de la equidad de esta parte y bueno, creo que eso sería lo más importante y lo último para decir, Paola. No, pues muchísimas gracias y de nueva cuenta también gracias por esta oportunidad para entrevistarte. Gracias, Paola, muy amable. Y muchas gracias también a toda nuestra audiencia por visualizar esta entrevista. Nos vemos en otro momento con más.